Obviamente es muy raro y es de verdad muy poco común tener una evidencia fehaciente de un acto de censura, ¿no? Eso no es tan así. En un primer momento, cuando esto pasó en diciembre, yo no necesité audios para saber si eso estaba o no estaba pasando. Para mí era perfectamente evidente. Entonces, para mí fue triste. Es raro porque la gente obviamente lo enmarca como si fuera un triunfo y yo entiendo que se está sentando un precedente y me parece bien, pero por otro lado esto no debería pasarle a nadie, ¿no? Y oír las grabaciones y oír lo que se dice me hace sentir tremendamente decepcionado del país. Nadie tiene el derecho a hacer nada que atente contra la libertad de expresión, ¿no? De hecho es muy loco que nosotros lo contemos como parte de la ecuación, como, no, pero esto además es viejo, esto no es una cosa de ahora. Cuando yo hacía El Pequeño Tirano con mis amigos, a nosotros nos decían todo el tiempo, pero no les da miedo, no les da miedo, ¿no? Entonces yo saco un libro que se llama Acá Colombia y no le da miedo, y entonces pues yo salgo y hago pullas contra el gobierno o contra el uribismo, contra lo que sea en el programa Los Puros Criollos, pero no le da miedo, no le da miedo, todo el mundo está pensando en no le da miedo, porque todo el mundo está contemplando como parte de la ecuación la censura. La gente piensa que eso viene con el paquete. Entonces, no, pues obviamente no me lo imaginé. O sea, yo en eso soy cándido por convicción. Yo decidí vivir mi vida. O sea, yo no puedo vivir mi vida con el miedo de que me roben el teléfono. Prefiero que me roben el teléfono a vivir con miedo, ¿no? Entonces, es una locura pensar que uno tenía que contemplar. Bueno, entonces, estos se van a enfurecer y me van a echar, sobre todo porque además Los Puros Criollos es un programa que tiene 10 años, en los cuales hemos hecho pullas antigubernamentales, le hemos tirado a la izquierda, le hemos tirado a la derecha, le hemos tirado a todo el mundo y nunca nadie había hecho nada. Obviamente alguien se ha timbrado y como, ay no, me decepcionaste, yo soy uribista. Bueno, está bien, es normal. Pues son diálogos que se dan en la esfera de lo civil, ¿no? Pero nadie que esté en el gobierno o en el Estado había hecho nada al respecto. No pueden, es que ese es el punto, no pueden. Su condición de servidores públicos les impide ejercer censura, ¿no? Eso es lo que es muy loco, eso es lo que la gente no entiende. La gente no se le ha metido en la cabeza que ellos están impedidos para hacerlo. Mi mamá es diseñadora gráfica con vocación de psicóloga y mi papá es un ingeniero electrónico que decidió empezar a vivir de hacer crucigramas. Y desde hace rato el negocio de mi familia es hacer crucigramas para periódicos. Uno nace santafereño en mi familia, o sea, uno nace en la familia Rivas y le montan desde que nace. Primero le tienen camiseta de Santa Fe, gorro de Santa Fe, bufanda de Santa Fe, joda de Santa Fe. Para mí Santa Fe es mi familia. Yo siempre fui un peleón y siempre fui un mamerto del colegio. Y teníamos un grupito y yo era el chico darks que hacía la revista de literatura, estaba en el grupo de teatro y miraba con cara de culo a todo el mundo y me vestía en negro riguroso todos los santos días de mi vida y era serio y nietzscheano y sí, no me fue mal para nada. Pues yo tenía un grupo de amigos sólido, todavía charlo con ellos todo el tiempo. No todos iguales a mí, o sea, no todos éramos darks y no todos, y además los que éramos parecidos no lo éramos por imitación, sino por convicción. Y eso, pues, no sé, pertenecer a un grupo de gente libre también es muy chévere. Yo decidí a los 11 años que quería estudiar artes en la Nacional. Era un poco lo que yo estaba buscando, cambiar de perspectiva y ver y encontrar además, primero, la mejor universidad del país, pero además encontrarme con una vida muy distinta a la que yo había visto vivir en el campestre. Ya mamerto es cualquier persona de izquierda y yo soy un gran mamerto. Entonces mucho del discurso de izquierda de la Nacional está basado en la posibilidad de ser, por decirlo de una manera muy dramática pero funcional, la idea de ser un infiltrado, ¿no? De no ser como el más riquillo del colegio ni nada de eso y sin que eso tuviera tampoco ningún problema. Era una posición de mucho aprendizaje. Y luego en la Nacional eso termina de completarse porque uno también llega con cierto escepticismo con respecto a los discursos fanáticos de mucha gente. Entonces la gente que solamente puede pensar así, que los... fuera el imperialismo yanqui de Colombia y de todos los pueblos. Yo decía, pero creo que hay que desmamertizar la izquierda y ponerla a enfocarse
nuevamente a rediseñar sus frases, a cambiar un poco el eslogan, hacerle un poco de branding, y yo sé que suena muy ridículo, pero sí hay que darle una nueva cara a la forma en que entendemos la izquierda, pero también a la forma en que la izquierda se entiende. Y yo por eso me volví anarquista, porque me parece que el desequilibrio básico es el desequilibrio del poder. Y desde que uno deje de entender, o sea, en el momento en que uno deja de entender que esa es la primera desigualdad, ¿no? Si a uno se le olvida que esa es la primera desigualdad, el yo tengo poder y tú no, estamos olvidando cuál es la base de la construcción de la sociedad y estamos olvidando el valor de la libertad. Volvemos a lo mismo. La fascinación con el autoritarismo a mí me queda muy difícil. La fascinación con los líderes autoritarios a mí siempre me ha quedado muy difícil. ¿No? Ni Stalin, ni Fidel, ni mucho menos pues Pinochet o Trujillo. Y eso era una cosa que a mí me fascinaba a partir de observar a las personas fascinarse con eso. No me llamaba la atención, porque admiramos a alguien que manda a fusilar personas. Yo también admiré al Che y yo también usé una camiseta con la cara del Che. Yo entiendo, sí, el Che es el Juan Valdés del comunismo, todo bien. Pero hay un punto en que si uno reflexiona lo suficiente se puede dar cuenta de que está de verdad avalando con su actitud brandística o de replicante, de impresor de camisetas, hacedor de grafitis, dibujante de ídolos, a una persona que mandó matar gente. ¿Con qué cara puede uno quejarse de que asesinen a nadie en este país si uno admira a alguien que mandó fusilar a quién, ¿no? Entonces ya, en eso simplemente nace el asunto, y para mí el anarquismo es más un imperativo ético que un imperativo político. Todo mi respeto, es decir, para la gente que desde una posición o la otra da su lucha, siempre y cuando se trate de una lucha con justicia y desde el corazón. Cuando usted tiene su corazón en paz, su corazón cuerdo, le permite a usted entender vainas. Y eso es algo que a nosotros nos faltó acoplar en la vida, que uno puede vivir su vida intelectualmente y de la manera más racional posible, siendo sensible también a las necesidades de su entorno. Yo hice la carrera completa, pero hice de corrido hasta octavo semestre. ¿Cuál es el problema? Mi familia no tenía plata, pero yo salí del campestre. Entonces a nosotros nos impusieron un canon de matrícula que era mucho más alto de lo que podíamos pagar, y en ese momento estábamos en la mala, y en esas como que yo seguramente me despisté en fechas, pero al mismo tiempo se nos iba haciendo difícil pagar. Entonces pagábamos, digamos, en séptimo semestre o en sexto las dos primeras partes y el tercero el siguiente semestre. Entonces siempre estábamos corridos hasta que fue imposible matricularme y salí en octavo semestre justo antes de empezar a hacer la tesis. No hallaba qué hacer, me tocaba dar un tiempo de espera y estaba viviendo ya solo en arriendo. Entonces decidí ponerme a trabajar y conseguí trabajo de profesor en mi colegio. Y me dediqué 4 años a eso y me encantó. Bueno, y mientras estuve en el colegio hice los 2 semestres de tesis que me faltaron separados. Y cuando ya terminé de hacer la tesis y me la calificaron y todo, no tenía libreta militar. Yo me salvé del servicio por ICFES, 369. Pues fui el mejor de mi generación. Lo que pasa es que para un colegio gomelo es un pésimo mejor ICFES. ¿Sí? Es un excelente ICFES. De verdad me fue muy bien. ¿Cuál es el punto? El Nueva Granada, el San Carlos, los Nogales, los Portales, todos se enfocan en hacer unos súper estudiantes de ICFES y sacar unos ICFES increíbles, y el campestre no. Entonces, de hecho, lo que pasó fue que estábamos todos ahí en la vaina del servicio militar y dicen, bueno, listo, todos los que sacaron ICFES por encima de 375 pasen acá. Por eso digo que era un mal mejor ICFES. O pasen acá, y todo el mundo y el man todo, bueno, entonces el mejor, y yo y así me salvé del servicio militar. Entonces cuando yo me fui a graduar de la Nacional no tenía libreta militar, y la ley que determinó que no era necesario tener libreta militar para graduarse salió como en el 2015, una vez así. Cuando salí de la universidad ya no estaba empleado como profesor. Yo salí del colegio, me salieron del colegio realmente, y ahí salieron Los Puros Criollos y ahí entregué tesis, ahí, en agosto del 2008.
Los puros criollos tampoco fue una fuente de gran fortuna. Yo me mantenía haciendo cualquier huevonada. A veces daba clases de dibujo, a veces daba clases de cómic, a veces daba clases de pintura, a veces dibujaba storyboards para publicidad, a veces hacía locuciones, ponía música en bares, no sé, hacía muchas vainas, hacía la recontra, no sé, ahí salía algunas platas, pero estaba ya... Y cuando ya eso no funcionó y me echaron del apartamento en el que estaba viviendo, porque de verdad estaba debiendo arriendos ya mal, mi familia me tiró una mano y me contrató y me puse a hacer crucigramas. Es un estilo porque mi papá tiene un tipo de definición que lo distingue del resto de crucigramistas del país. A mí me gusta, y siendo objetivo por encima de cualquier otro en este país, mi papá. Porque mi papá juega todo el tiempo. Entonces mi papá lo que hace es, tiene unas definiciones que repite constantemente. Entonces somos hinchas de Santa Fe. Juega en Santa Fe de 2 letras, AS. No importa si usted es hincha millonario, no importa si usted es de Nacional, si usted lleva haciendo el crucigrama un buen tiempo, ya sabe que eso es así, ¿no? Santa Fe que siempre nos alegra, entonces es RON. Entonces, porque es el único Santa Fe que inobjetablemente lo pone usted contento. Dentro de un lugar común, ¿no? Mi papá es alcohólico y el receta me lo pone triste. Bueno, eso es otro asunto completamente distinto. Pero entonces juega con eso. Tiene unas, por ejemplo, una muy vieja que es muy buena, que es mejor despertarla que sentirla. ¿Qué es mejor despertar que sentir más allá de la envidia? Y pone roncadora. Es mejor despertarla que sentirla. Ya, entonces está jugando con usted todo el tiempo. Y ese es el estilo de mi papá. Entonces, él tiene unas definiciones que repite y la gente ya se las sabe, y él va cambiando otras definiciones para que la gente juegue con él. Entonces, ese es el objetivo de mi papá, que usted lo vea y tenga un momento de sonrisa. No tiene que ser sino como este bobo, tan bobo, ¿por qué es tan bobo? Ese es un juego mucho más divertido. Por eso es que a mi papá me parece que es el mejor crucigramista de este país. Y ahí empecé a hacer crucigramas y empecé a escribir para revistas, empecé a hacer ilustración, y eso poco a poco fue apareciendo, y los puros criollos como que no volvió a pasar, hasta el 2011. Y ahí empecé otra vez a hacerlo, y ahí ya me encarrilé en lo que llevo ahora, que es en medios, pues como, sí, entonces los puros criollos salió, y eso fue un éxito, no fue un éxito multitudinario, pero fue mucho más gente de la que cualquiera en el canal hubiera estado esperando, empezando por mí. Y de ahí vinieron Señal Deportes, En órbita, entonces En órbita pues era en internet, en televisión, en Radio Nacional, ya empecé ahí sí a ser periodista. Me han llamado, pero sobre todo me han llamado amigos a proponerme trabajos, negocios, como hagamos esto, inventémonos esta vaina, y entonces estoy en esas, pero no tengo ningún proyecto en concreto que yo pueda decir, pilas porque en 2 meses tal, no. Estoy un poco esperando a ver, yo salí muy agotado de toda la pelea de diciembre y ahorita de la de enero también, entonces yo me siento realmente cansado, esperando también a que eso pase, porque eso pues... Y a ver qué se resuelve con la ley Mintic. Igual pues estoy pues tratando de conseguir empleo al mismo tiempo, entonces es un poco un malabarismo un poco loco. Yo no estoy librando una pelea personal y decidí no librarla así, porque no lo es, no es una pelea personal. Yo estaba peleando contra el proyecto de ley 152 o la ley Mintic, y ese era mi foco, y eso es lo que me parece que vale la pena proteger. Después de todo esto me parece que vale la pena protegerlo aún más. Yo no sé si valga la pena hacerse mártir de la causa, no sé si vale la pena darse, no, como irse hasta las últimas consecuencias, simplemente porque eso es otra cosa que viene con todas estas angustias, y es miedo, ¿no? Uno siente como, a mí no, afortunadamente no me ha pasado nada hasta ahora, no me ha pasado nada no he sido amenazado, no he sido nada de eso, pero igual existe una dosis de violencia en todo eso, y una dosis de violencia a través de redes sociales, y una dosis de violencia que viene por el lado de la incredulidad y de los discursos acomodados, que es muy difícil de sobrellevar simplemente por lo raro que resulta, pero de ahí
pues tampoco pasa mucho. Es decir, es decir, más allá de eso, lo único que siento es cansancio y tristeza, como me parece un episodio muy triste, pero además no era la pelea que yo estaba planeando librar. Yo estaba enfocado y sigo enfocado en los asuntos del proyecto de ley.